Muy buenos días, mis amados. Por favor, tome su lugar. Bienvenida, señora Luz. Bienvenida, señora Araminta. Y cada uno de los hermanos que estamos el día de hoy acá. ¿Qué tal semana? Muy bien. Gracias a Dios porque estamos vivos, tenemos salud. Y bueno, recordemos que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. ¿Cuántos vinimos hace 8 días? ¿Recuerda que estamos viendo? ¿Qué tema estamos viendo? Principios bíblicos de mayordomía. Recordemos que la mayordomía, ¿qué es? Administrar, gerenciar y cuidar. Hace 8 días comenzamos el mensaje con una pregunta. Hoy vuelvo y les hago la pregunta: ¿cuántos administradores hay acá? Amén. ¿Cuántos gerentes? Amén. Correcto. Hace 8 días les hice esa pregunta y nadie levantó la mano. Hoy sí levantaron la mano porque ya tenemos un principio. Ya sabemos que todos somos administradores y que somos gerentes de ¿qué? De nuestra vida, de nuestros hijos, de las finanzas. Entonces qué bueno que usted tenga pendiente. Hace 8 días estuvimos viendo las 3 primeras áreas de la exposición del mensaje, de la primera enseñanza. Estuvimos viendo primeramente cómo administramos nuestro tiempo. Efesios 5:16, recuerde que dice que administremos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cómo administras tu tiempo? También estamos viendo el segundo punto acerca de la vida personal, cómo manejas tu vida, si eres buen mayordomo con tu vida, si eres muy buen administrador. Y también estuvimos viendo la vida de familia. Recordemos que nuestros hijos, nuestra esposa o el esposo, Dios nos los ha permitido, entonces nosotros también somos administradores de nuestra casa. Cómo administras tu casa, cómo administras el cuidado de tus hijos, de tus padres. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Si usted no tuvo la oportunidad de venir o de ver este mensaje, pues ahí está el mensaje en la plataforma de YouTube o de Facebook. Gracias a Dios pues por esas plataformas. Hoy continuamos con el mensaje, principios bíblicos de mayordomía. Vamos a entrar a la segunda parte de la enseñanza. Las 2 áreas que vamos a abarcar son el trabajo y las finanzas. Son los últimos 2 puntos que nos quedan. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del trabajo y qué dice la Biblia acerca de las finanzas. Usualmente hago un paréntesis cuando hay iglesias que hablan de principios de mayordomía y las finanzas. Usualmente a veces transgiversan el mensaje y comienzan a hablar de los diezmos y de las ofrendas y que tienen que traer. No, hoy no vamos a tocar el tema porque ese tema no es bíblico. Eso es un evangelio que no corresponde a lo que enseña la Biblia. Pero la Biblia sí nos habla de las finanzas, de cómo manejamos nosotros nuestros recursos. Recuerde que debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos. Son los 2 puntos que vamos a estudiar el día de hoy. Y como siempre, pues le vamos a dar una base bíblica a nuestra enseñanza del día de hoy. Así que usted, como buen cristiano, si trae su Biblia, ¿qué debe traer? Biblia. Estos días en la Copa América, una de las características es que aparte de jugadores, aparte de público, estaba lo más importante, que era el balón. Si no hubiera habido balón, ¿qué pasa? No hubiera podido haber partido. Entonces, lo mismo en la iglesia, todo cristiano debe traer su Biblia. Así que ábrala en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Correcto, Romanos capítulo 14, versículo 12, es la cita bíblica base para nuestra enseñanza, nuestro mensaje del día de hoy. Entonces dice Pablo a la iglesia de Roma, dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Quién va a dar cuentas a Dios de su vida? Cada uno. Diga: yo mismo. ¿Quién va a dar cuenta a Dios de sus hijos? Nosotros mismos. ¿Quién va a dar cuenta a Dios de cómo manejó sus finanzas? ¿El vecino? ¿Le va a echar la culpa a la serpiente? No. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios de sí. Entonces tengamos esa conciencia de que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas a Dios de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de las finanzas. En el caso de los que presidimos la iglesia, pues el Señor un día nos va a pedir cuentas de cómo se gobernó la iglesia, de cómo se administró la iglesia. No crea que es que esto hay falsos pastores, falsos maestros y que ellos van a quedar así. No, un día van a tener que dar cuentas delante de Dios. Y qué sorpresa donde el Señor les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque fueron malos administradores.
Recuerde que un administrador no es el dueño, o sea que tú no eres dueño. Le tengo una mala noticia, hace 8 días, usted no es dueño de absolutamente nada, ni de su vida, ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus finanzas. Nosotros somos administradores, y cuando un administrador es mal administrador, ¿qué pasa? Toca quitarlo. Entonces a veces se le quita la administración, se pierde la administración, y cuando se pierde la administración o no se es un buen gerente, pues va a haber caos. Cuando un gobierno no administra bien un país, pues por eso es que se ve lo que estamos viendo hoy en día. Entonces vamos a entrar al cuarto punto de nuestra enseñanza, que es acerca del trabajo. Es el cuarto punto de la enseñanza de principios bíblicos de mayordomía que vamos a estudiar el día de hoy. Recuerde que todos estos 5 principios que estamos estudiando, pueden haber más principios. Tal vez usted me pueda mencionar otras áreas donde podemos aplicar mayordomía, pero escogimos solo 5 puntos porque creo que son los más importantes. Pero estos 5 puntos todos entre sí son necesarios. Si usted es un buen esposo, pero no es un buen proveedor para su casa, pues va a tener problemas. Si usted es un buen trabajador, pero es irresponsable en sus responsabilidades, pues usted no está haciendo un buen administrador. Así que todos estos 5 puntos son necesarios y todos se ayudan realmente entre sí. Entonces, el cuarto punto es el trabajo. ¿A cuánto les gusta trabajar? Ay, pastor, qué pereza trabajar. El trabajo lo hizo Dios como castigo. No, vamos a mirar. El deber de trabajar. Entonces, 1 Timoteo 5:8 fue una cita que vimos hace 8 días, pero la vamos a repetir nuevamente por si usted se la olvidó. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno, ¿a quién le está hablando Pablo acá? A cristianos. Está hablando obviamente a personas creyentes. Dice porque si alguno, tanto hombres como mujeres, dice, no provee para su casa, para los suyos, dice, y mayormente para los de su casa, ¿qué pasa? Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si encontramos un hermanito que es cristiano y se la pasa en la iglesia y predica el evangelio y evangeliza, pero el hombre no trabaja y es un vago, no provee para su casa, ¿qué dice la Biblia? Que ha negado la fe y que es peor que un incrédulo. Puede saber mucha Biblia, puede evangelizar, puede tener un buen propósito en su vida, pero si no está proveyendo para su casa, dice que es peor que un incrédulo y está negando la fe. Entonces, sí, es lo que le digo, todas estas áreas que estamos viendo son necesarias y todas entre sí para poder obviamente testificar. Entonces hay una orden que nosotros debemos trabajar, proveer para la casa. Usualmente esto es para nosotros los caballeros, los señores, porque hay casos, en mi caso, que mi esposa, digamos que no labora secularmente, pero sí trabaja en la casa, porque ustedes las mujeres saben que el trabajo en la casa es ardua, es harto lo que hay que hacer realmente en la casa. Pero nosotros los hombres tenemos, hoy solo vemos 3 hombres, nosotros tenemos la responsabilidad obviamente de proveer para la casa, de dar, de llevar el sustento para los suyos. Obviamente también está hablando, recuerde que para los padres hay casos, en el caso de muchos de nosotros, que nuestros padres ya no pueden trabajar y que tienen necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llevarlos a que les den el subsidio del CISBEN? ¿Sí? No, tenemos que proveer, tenemos que bendecirlos, honrarlos a ellos cuando se requiera. Honra tiene que ver con respeto, pero tiene que ver también con poderlos bendecir económicamente. No solamente el día de la madre, llévala a almorzar, o el día del padre, sino que todos los días estemos pendientes obviamente de nuestros padres. Pero encontramos que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos, y obviamente a veces la exhortación no nos gusta. A veces a las personas no les gusta la exhortación, por eso abandonan las iglesias. Ay, es que esa iglesia el pastor es regañón, es que el pastor echando vainas. No, yo no echo vainas, yo hablo directamente lo que dice la palabra de Dios. El que le caiga el guante, que se lo chante, porque pues realmente la escritura tiene eso. La escritura lo que hace es que nos confronta, y por eso hablamos la verdad. Y cuando se habla la verdad, pues la gente no le va a gustar. Jesucristo fue crucificado, ¿por qué? Por hablar la verdad. Juan el Bautista fue decapitado, ¿por qué? Por hablar la verdad. Entonces, cuando se habla la verdad del evangelio, pues las personas nos van a odiar. Entonces, yo no voy a esa iglesia porque es que ese pastor es que regaña, no me gusta esto, no me gusta cómo predica. No, pues si no le gusta, pues obviamente pelee con Dios, no pelee conmigo, porque yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos que son perezosos, que no producen y que no trabajan. Ay, pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pues vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica.
Segunda Tesalonicenses 3:6. Entonces dice Pablo, si ya están ahí, dice, pero ordenamos, hermanos, está hablando a la iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda como. ¿Qué tenemos que hacer con los hermanos que andan desordenadamente? ¿Paladearlos? Palomita, dice mi esposa. Pues realmente lo que dice la palabra es duro. Porque, ay pastor, ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está la compasión? ¿Y dónde está la misericordia? Pues, ¿qué hacemos? Que cuando hay un hermano que anda desordenadamente, le decía esto esta mañana a los hermanos que están en el discipulado, que obviamente cuando hay un hermano que anda desordenadamente, ¿qué tiene que hacer el pastor? Ir a golpear, ir a buscar al hermano, mirar, hablarles con amor, con compasión, con misericordia, traerlos al camino, pero también en amor tiene que exhortarlos. Pero cuando una persona que llamándose hermano, que llamándose cristiano, hace caso realmente omiso a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Pablo? Ayúdenme a predicar. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Entonces, si un hermano anda desordenadamente y anda en el trago y en las rifas y en los juegos y todas estas cosas, pues la Biblia dice, según la enseñanza de Pablo, que debemos apartarnos realmente de estas personas. Dice, porque no andan según la enseñanza que recibiste de vosotros. Entonces son personas que se han apartado del evangelio, que han apostatado de la fe. Recuerde que el apostatar de la fe es el apartarse del evangelio, el apartar de su oído de la verdad. Entonces debemos apartarnos de todo hermano que anda desordenadamente, pero no sin antes exponerles el evangelio, de tratar de reconvenirlos. Cuando una persona tiene una situación, obviamente nosotros con las escrituras tratamos de reconvenirlos y de hablarles obviamente que no están en el camino correcto. Versículo 7 de 2 Tesalonicenses 3. Dice, porque vosotros mismos sabemos de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces Pablo aquí le está dando testimonio de sí y del grupo de apóstoles, porque dice que nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea que debemos de ser de testimonio. El pastor tiene que ser de testimonio, el pastor tiene que trabajar. Porque imagina el pastor inculcando a la iglesia, a los hermanos que trabajen, y resulta que el pastor se la pasa allá rascándose la tripa todo el día en la casa, ¿cierto? Y levantándose a las 11 de la madrugada y esperando que los hermanos lleven el diezmo. Pues el pastor tiene que trabajar. Usualmente todo pastor de toda iglesia que está comenzando o de una iglesia pequeña tiene que trabajar. Es muy distinto que la iglesia llegue a un punto donde ya la iglesia requiera que el pastor esté de tiempo completo, que también es bíblico, pero todo tiene su tiempo, lo que dice Eclesiastés. Pero lamentablemente hay muchos ministros que comienzan una obra y abandonan sus trabajos y quieren vivir de la iglesia, y eso es un problema. Por eso Pablo, recordemos que Pablo trabajaba con sus manos para no ser gravoso a ninguno. Esto lo vamos a ver ahorita, pero Pablo trabajaba. Pablo daba testimonios, como un trabalenguas. Versículo 8 de 2 Tesalonicenses 3. Dice, ni comimos, dice Pablo, de balde el pan de nadie. ¿Qué es de balde? Gratis, ¿cierto? ¿Sí conoces a las personas que son como recargados, que comen de balde? Que a toda hora están esperando que les den y que les den. No, pues traiga de vez en cuando. Es bueno que me invitaron, pero pues yo también invito. Esto debe ser retroactivo. Pero dice Pablo que no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos. ¿Qué dice Pablo? Trabajamos con afán y con fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno. Imagínense el testimonio que tenía el apóstol Pablo. Él era muy cuidadoso para no ser un recargado de absolutamente nadie. No es que el apóstol Pablo iba a la casa del hermano a comerse, desayunaba en una casa, iba a almorzar en otra y luego iba a donde los otros. Entonces iba a los de Galacia, allá desayunaba, iba a los de Corinto, allá almorzaba, y iba a los de Tesalónica y allá dormía, y allá comía. No, Pablo obviamente tenía buen testimonio para no ser gravoso a ninguno. ¿Qué es gravoso? Es ser molesto, ser intolerable, un recargado que ocasiona gastos. ¿Sí conoce usted personas que son recargadas? ¿O solo me los encuentro yo? Como que todas las veces se recargan y como que uno los ve y dice, es que este es bien, pero bien conchudo.
Y hay personas que son a veces muy conchudas, que todas las veces son recargadas. Sí, de pronto hay personas, hermanos, que tienen necesidad, pues de vez en cuando les podemos bendecir, ofrecer algo, pero no todas las veces deben ser así, porque Pablo está dando una orden de que debemos trabajar para no ser gravoso a ninguno. Versículo 9, dice Pablo: no porque tuviésemos derecho, sino por daros a vosotros mismos un ejemplo para que ustedes nos imitasen. Entonces Pablo está hablando obviamente acerca del ejemplo, y aquí el contexto podemos tomar de que Pablo estaba hablando de los derechos de Pablo como apóstol. Pablo dice en la primera carta de Corintios capítulo 9, cuando usted lo lea, habla de los derechos de Pablo como apóstol. Dice: el que trabaje el evangelio, dice, coma el evangelio, pero no dice que abuse el evangelio. Pero lo que me gusta del apóstol Pablo es que dice que él, sabiendo que tenía este derecho, Pablo ni siquiera tomó ese derecho, porque él quería tener un testimonio completamente transparente. Por eso dice Pablo que de nada de esto se ha aprovechado. Versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros, dice, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar. ¿Qué pasa cuando uno no quiere trabajar? Que tampoco coma. Entonces, cuando una persona no trabaja, ¿qué pasa? ¿Qué va a comer? Pues nada, pues tiene que aguantar, andar con el buche a toda hora vacío. Por eso la importancia de trabajar, de proveer. Qué bonito es que usted se antojó de algo y usted, como tiene pues dinero, pues usted va y compra. Pero a usted no le ha pasado que de pronto usted a veces se va, digamos, a un paseo y usted no lleva plata y usted se antoja de todo. Usted ve a alguien chupándose una paleta y usted quiere comer paleta. Usted ve a alguien comiéndose un maíz pira y usted quiere comer maíz pira, porque es como algo psicológico. Pero cuando usted tiene dinero, pues usted es normal, usted tampoco se va a poner a galguear. Pero usted no tenga plata y verá que se va a antojar de absolutamente todo. ¿Sí les ha pasado? A mí me pasó en una época de mi vida que era como las vacas flacas, y jue madre, eso yo vivía antojado de todo. Quería comer de lo que estaba comiendo el otro. Entonces por eso Pablo dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces la responsabilidad que tenemos nosotros de trabajar. Entonces desde tiempos de Pablo, desde tiempos bíblicos y desde tiempos antiguos, ya había personas, había gente floja, porque Pablo estaba mirando que había personas en la iglesia de Tesalónica que no querían trabajar, y Pablo pues por eso hace esta exhortación. Dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11 dice: porque oímos, dice Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan ordenadamente, andan muy juiciosos, son una perita en dulce. ¿Sí dice Pablo eso? Dice: no, dice que estamos oyendo que hay algunos de vosotros que andan desordenadamente. Y mire lo que dice: no trabajando en nada. Porque a veces la gente dice: es que no hay trabajo, es que yo soy contador público y no hay trabajo. Pues hombre, busque otro trabajo, haga algo. No, es que yo solo sé pintar y, hombre, pues trabaje en algo. Entonces Pablo dice que estas personas estaban andando desordenadamente y no trabajaban en nada, sino por lo contrario, entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué es entremeterse en lo ajeno? Sí, con esas personas que se entremeten y van a su casa: oiga, ve, sí, ¿qué está cocinando? ¿Y qué es la vida de su marido? ¿Y qué es esto? Y empiezan a indagar y a meterse en lo que no les interesa. Entonces pasaba en la iglesia primitiva, y alguno diría: ay, qué chismosos, ¿no? Ya fueron a llevarle allá chismes allá a Pablo. No, estaban hablando la verdad, porque Pablo estaba escuchando de que había algunos que no estaban trabajando. Otros estaban haciendo cosas indebidas, tal vez hurtando. Por eso Efesios 4:28 habla, mire lo que dice este versículo. Dice: el que hurtaba, dice, no hurte más. Está hablando de una persona que tal vez en su vida sin Cristo era una persona que era un ladrón, pero ahora que llegó a Cristo, que se arrepintió verdaderamente, Pablo le dice allí a la iglesia de Éfeso, dice: el que hurtaba, dice, no hurte más, sino ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Trabaje. Dice que tiene que trabajar, pero no como este bandido que cogieron un día por acá en Bogotá y lo cogieron robando, y él antes bravo dijo: es que yo estoy trabajando, es que ese es mi trabajo. No, ese no es el trabajo que dice Pablo. Trabajar sabemos que es honestamente. Por eso Pablo dice: haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, que así sea el trabajo de pintar, que así sea el trabajo en un call center, que así sea el trabajo lavando platos, pero eso es un trabajo. Dice: trabajando con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga.
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces es una obligación de los cristianos trabajar, no cristianos flojos, no cristianos perezosos. Yo les he contado a algunos de ustedes que alguna vez hablé con un empresario en la iglesia donde estuvimos por mucho tiempo, y ese empresario me decía: lo peor que me ha pasado es trabajar con cristianos, con gente de la iglesia. Me decía: porque son flojos, no se les puede decir nada porque, mejor dicho, eso ya se están quejando. Decía: me va mejor con la gente que no es cristiana, con la gente que es de afuera, porque el cristiano llega tarde, entonces porque somos hermanos en Cristo, entonces permiso aquí, permiso allá, y se vuelven flojos. Y a veces nosotros detectamos en las congregaciones que hay personas que son este tipo de creyentes que son flojos, que no quieren hacer absolutamente nada, porque viven obviamente una vida de falacia. Es que Dios me dijo, Dios me habló que me iba a hacer de mí un campeón, entonces ya no quieren trabajar y menosprecian los trabajos. No, trabajen. O sea, realmente nosotros debemos, el trabajo cualquiera que sea, tenemos que realmente hacerlo. Ustedes me conocen y saben que yo tengo mi trabajo, y el día de hoy es que estoy más o menos así, bien vestidito, bien bonito. Pero entre semana, ¿qué pasa? Que usted me va a ver con overol, con botas de la empresa donde trabajo, porque soy un empleado y tengo que trabajar con mis manos para no ser gravoso a ninguno de ustedes. O yo le pregunto en esta mañana: ¿cuántas veces el pastor ha ido a su casa, a la casa de ustedes, y le: venga, hermano, es que no tengo para el mercado, venga, bájese ahí de una ofrendita, caiga con una ofrendita aquí para el pastor? ¿Cuántas veces ha ido el pastor a la casa de ustedes? Nunca. Y el día que pase eso, no alcahuetee eso. Dígale: no, qué pena, pastorcito, trabaje, usted está joven y bello, vaya, produzca. El pastor tiene que trabajar. No, pero sí pasa eso en iglesias, que ya obviamente empieza el pastor a manipular. Y he escuchado de casos, les decía de un pastor que iba a la casa de algunos hermanos: oiga, qué nevera tan bonita, yo no tengo una de esas. Oiga, y ese televisor está como muy chévere. Eso es como para el hombre de Dios, a manipular. Entonces no permitamos eso, porque la Biblia no alcahuetea realmente todo esto. Tenemos que producir, tenemos que ser de buen testimonio. Entonces Pablo dice a estas personas que sino que trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Volvemos otra vez a 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Hablando Pablo de los hermanos que andan desordenadamente, dice: a los tales, ya le dice Pablo, ya no le dice hermanos, sino dice ahora: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, que sosegadamente, duramente, esforzadamente, dice, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, si ve la exhortación que hace el apóstol Pablo a las personas que se dicen ser cristianos, que están en una iglesia y que no trabajan, ¿qué les dice? Trabajen. Cuando hay personas en la iglesia que no tienen un trabajo, a veces he procurado con varias personas buscarles un trabajo. Pasó con la última persona, le busqué un trabajo a esa persona y fue y trabajó un mes y no trabajó más, porque que el trabajo era duro, que era pesado, y prefirió quedarse en su casa rascándose el ombligo. Entonces, trabajo sí hay, trabajo hay. Yo les he dicho a ustedes, hay muchas empresas donde la gente no encuentra personas para trabajar. Estos días estaba aquí a la vuelta en el cambiadero de aceite, estaba llevando mi carro aquí a cambiar aceite, y había harto turno. Yo le dije al señor del cambiadero de aceite, le dije: venga, ¿por qué no se amplía más y consigue más personas? ¿Y sabe qué me dijo? Es que no hay gente para trabajar. Me dijo: es que la gente no quiere trabajar. Y ya lo he escuchado en varias partes, en la empresa donde hay muchas partes donde ya las personas no quieren trabajar. Por eso es que se está viendo el incremento de los hurtos, porque ya prefieren es robar, ganársela aparentemente, como ellos dicen, fácil, ir y robarse en 2, 3 celulares, y con eso ya le representa 100,000, 200,000 pesos. Pero la gente ya no quiere esforzarse. Ya no hay pintores, ya no hay personas que hagan mano de obra. Entonces, ¿qué país estamos nosotros? ¿A qué nos estamos enfrentando? Por no explicar esto. Y por eso es que nosotros como pastores debemos exhortar a los hermanos de la iglesia que tienen que ser esforzados, que tienen que ser valientes, trabajar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es lo que dice la palabra de Dios. Pero el mundo tiene argumentos. Ay, es que eso, el trabajo, es que... ¿Recuerdan el hermano del Batey? ¿Sí lo recuerdan? Que dice: porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Sí han escuchado ese? El hermano del Batey. Bueno, esa es la versión del mundo.
Entonces dice que trabajen con los bueyes, pero la versión bíblica está en Proverbios 14:4. Dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey, hay abundancia de pan. Entonces la Biblia, mire lo bonito de Dios. Dios nos muestra a través de los animales el esfuerzo que ellos hacen. Hace 8 días estábamos hablando de la hormiga, ¿sí recuerda la hormiga? Y hoy estamos hablando del buey. Dice: sin los bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces debemos esforzarnos. Si lo hacen los animales, si lo hace la hormiguita, que hablamos de la hormiguita, que ella cómo trabaja arduamente y lleva sus hojitas en el tiempo que puede del verano, para cuando viene el invierno pues ya tiene obviamente su sustento. Entonces la Biblia no se equivoca. Dios nos muestra su amor para con nosotros, que a través de la misma naturaleza nos está dando un ejemplo realmente de vida. 1 Corintios 9:9 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice ahí: el obrero es digno de su salario. Eso también va para personas, y de pronto algunos de ustedes tienen una persona que trabaja con ustedes, debemos pagarles a tiempo, porque dice que el obrero es digno de su salario. Hay que recompensar a las personas que trabajan. Yo hace 6 meses atrás tenía un muchacho que me ayudaba 2 días a la semana, y él trabajaba conmigo y trabajaba con otros 2 compañeros, y conmigo le iba bien al chino, porque él llegaba y yo le daba su buen desayuno, le daba su buen almuerzo y le pagaba lo justo, y él se iba contento. Y me da alegría porque él se iba para su casa y se iba satisfecho, y la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Entonces yo le estaba retribuyendo a él la ayuda que él me prestaba los 2 días que me ayudaba: buen desayuno, buen almuerzo y su salario a tiempo. Entonces, por eso dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Si alguna vez usted contrata a una persona en su casa, en su trabajo, en su negocio, pues páguele lo correcto, lo que es justo, pero no va a ser injusto, porque obviamente esto es delicado delante de Dios. Hasta aquí el punto del trabajo. ¿Quedó claro? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar, y trabajar arduamente, sosegadamente. Si Dios le dio un talento en las costuras, en la panadería, qué sé yo, en lo que trabaje, pues hágalo de buena manera y trabaje a gusto, sea una persona agradecida de su trabajo. Si ha visto esos trabajadores que se levantan y están renegando de la empresa: ay, qué pereza ir a trabajar, y es que otra vez a esa empresa, y es que ese viejo cómo jode. No. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos se indisponen. Nosotros debemos trabajar y obviamente siempre buscar el lado amable, porque en todo lado de pronto va a haber un jefe que molesta, o va a haber algo que no nos gusta, pero entonces busquemos el lado amable. Yo mi trabajo lo hago con agrado. Me toca madrugar, toca hacerle. El día de ayer sábado me tocaba llegar a la empresa casi que a las 3:30 de la mañana, y me fui a mi casa en ese aguacero que estaba cayendo ayer sábado. Eran las 2:30, me desperté, y a las 2:40 salí de mi casa. Dije: bueno, me toca una vez al mes, porque era el cierre de mes, me tocó salir a esa hora, y con ese aguacero, ese frío que estaba haciendo, pero bueno, pude cumplir y le busqué el lado, como dicen, el lado bueno. Vamos al 5º punto y último punto de nuestra enseñanza, que tiene que ver con las finanzas bíblicas. Entonces vamos a usar 2 parábolas y vamos a sacar el contexto para poder explicar el tema de las finanzas. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12: y el menor de ellos, esperemos que pase el señor de la chatarra. Ponle pausa. No, ya pasó el señor de la chatarra. Bueno, el señor está trabajando finalmente, ¿no? Está haciendo su trabajo. De pronto es un poco molesto el ruido, pero él está haciendo su trabajo. Así está recogiendo chatarra. Oiga, y los de la chatarra, sabe que esa gente gana muy buena plata, ¿no? Lo que pasa es que son desorganizados, son malos administradores y no administran bien sus recursos. Porque los que son organizados, hay una ruta que yo atiendo y hay una persona que recoge chatarra y tiene un carro mejor que el mío, un buen carro, un carro último modelo. Y yo: oiga, este berraco de ganar bueno, porque tiene buen carro, andan bien uniformados. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya se organizaron con el distrito y son buenos administradores, y gloria a Dios que les vaya bien en su trabajo, y ningún trabajo es deshonra. Así es de recoger chatarra, pero están trabajando. No es casualidad, ¿sí ve? Ahora sí, parábola del hijo pródigo.
Lucas 15:11, dijo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y su padre, ¿qué hizo? Le repartió los bienes. Esta parábola ya la hemos estudiado en otras enseñanzas. Versículo 13, no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí invirtió todos sus bienes. ¿No? Allí desperdició todos sus bienes, viviendo como perdidamente. O sea que este joven de esta parábola que Jesús está haciendo referencia fue un mal administrador, un mal gerente, porque su padre le dio la herencia, la parte que le correspondía. ¿Y qué hizo con ese dinero? Lo desperdició. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado. Présteme atención, gastar no es malo, malgastar sí es malo. Porque yo puedo ir ahorita, de pronto mi esposa me dice, vámonos al centro de Fontibón que vamos a hacer unas compras. Estamos gastando de pronto cosas que se necesitan para la casa, o de pronto invitarlos a almorzar. Entonces es un gasto, y es un gasto que pues realmente bendice. Pero el problema es cuando se malgasta el dinero. Y lo que hizo este joven que malgastó todo su dinero, lo desperdició. Entonces fue un mal mayordomo, no administró bien sus bienes, porque allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Esto es sinónimo de una persona que vive sin los parámetros de Dios, que desperdician, que malgastan su dinero. Le voy a contar algo, y es feo hablar de las personas, pero no hablo con nombre propio. Alguna vez en la iglesia donde estábamos, donde el hermano Abelardo, llegó un joven y la esposa. Ellos habían sido líderes de una iglesia acá de Bogotá. Eran líderes, y resulta que estaban viviendo en una condición pésima, una condición mala. Y entonces ese día llegó el hermano pues a pedir dinero. Pues yo le dije al hermano, venga, pues entre a la reunión y congréguense, y miramos pues miramos qué se puede hacer. Pero realmente el tiempo que ellos nos estuvieron frecuentando, que fueron como unos 2-3 meses, ellos entraron solo un día a la iglesia. Y eso como con afán, les veía uno realmente de que se acabara rápido. Y siempre venían era a pedir dinero. Y traían los hijos, porque tenían 3 hijos pequeñitos, 2 niñas y un niño pequeñitos, y los traían para mostrar realmente lástima. Y más de una vez pues en algo les colaboramos. Finalmente, y ellos me llamaban. Y un día llegaron como a las 8 de la casa, a la puerta de mi casa, que tenían necesidad. Que por favor que les ayudara, pastor, por favor. Y yo les exhorté en amor y les dije, venga, ustedes tienen que congregarse, tienen que ir a la iglesia, tienen que cambiar su estilo de vida, porque pues miren lo que están viviendo. Vivían en pagadiario, donde a veces les tocaba dormir en la calle, imagínense, y llamándose supuestamente cristianos. Una vez nos dieron una donación de ropa de niños y le dimos esa ropa a ellos. Y la última vez que hablé con estos hermanos fue esa noche que me llamaron, y mi esposa me dijo, no bajes. Le dije, pues yo voy a bajar. Y mi esposa me dijo, no bajes. Le dije, pues bajemos a ver qué es lo que quieren los hermanos. Y estaban afuera, y la hermana iba con su celular, que era lo único que le quedaba, porque había empeñado sus cosas, vendido sus cosas. Y me dijo, no, pastor, qué pena, mire, pues este es mi celular. Pues yo prácticamente me estaba empeñando su celular, que le prestara 100,000 pesos por el celular. Y yo le dije, mira hermana, eso no es de Dios, y yo no lo voy a recibir ese celular. Le hagamos una cosa, y ya fue como para quitármelo de encima. Ese día cogí, le di como 50,000 pesos, le di como 50,000 pesos. Le dije, no se los voy a prestar, es una ofrenda que le damos, no como iglesia, se lo estoy dando yo, pero por favor cambien su situación. Y hasta ahí volví a saber de ellos. No, miento. ¿Sabe qué pasó después? Que me enteré que a ellos, a esta mujer, le dieron una parte de una herencia. No era mucho, creo que eran como 15-20 millones de pesos. Parte de una herencia que le correspondía. Y esos días casualmente ellos hicieron una publicación, y en los estados que tenían, comprando ropa fina, eso sí, se vistieron bien, comiendo bien, paseando, y se malgastaron el dinero y volvieron a recaer en lo mismo. Yo digo, tal vez 15-20 millones pues no son mucho, pero para el que no los tiene es harto. Pero tal vez ese dinero le hubiera servido para invertirlo de pronto en un negocio, qué sé yo, así fuera colocando un puesto de comida rápida, lo que fuera. Pero malgastaron el dinero, y unas personas que vivían completamente mal. La última vez que vi a este muchacho, lo vi allí sobre la calle 116, ahí estaba viviendo ahí en la calle.
y llamándose cristiano, y una persona que conocieron del Evangelio, por ser malos administradores. Y a veces como pastor a nosotros nos toca, porque vienen personas, y muchas personas vienen a pedir, porque obviamente dicen, ay, pero es que ustedes deben mostrar amor y ser compasivos, sí, lo hacemos. Y los mercados que ustedes traen muchas veces lo hemos hecho, que vamos a visitar a una persona. Si usted me dice, pastor, hay una familia allí que tiene necesidad, créame que posiblemente vamos a destinar un mercado de estos y se lo vamos a llevar y le vamos a exponer el Evangelio. Pero no le damos el pescado, sino le enseñamos a pescar, a que trabaje, a que se esfuerce, y por eso le damos los consejos bíblicos. Eso pasó con estas personas. Vamos a ver la parábola del mayordomo infiel, Lucas 16:1. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, o sea, un administrador, o sea, que tenía un gerente. Dice, y este mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Ustedes saben qué es un disipador? Un derrochador, uno que malgasta. Entonces este mayordomo fue acusado de que era un derrochador, un malgastador de los bienes de su amo. Versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de qué es lo que estás haciendo con mi dinero, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y mire lo que astutamente hizo este hombre. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y mire lo que dijo este hombre, y le dijo, pues toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y los otros 50, pues acuérdese de mí, que yo lo estoy rebajando, y cuando me saquen de acá, pues usted obviamente me va a devolver el favor. O sea, era que aparte de ser un mal administrador, un mal mayordomo, que era un ladrón, estaba robando. Versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Y este mayordomo insensato le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Un mal administrador, un corrupto, buscando realmente favores. ¿Sí pasa en la vida cotidiana? ¿Sí le suele pasar eso? Pues aquí es una parábola que está hablando el Señor Jesús del mayordomo infiel, pero es algo que pasa en la vida real. Y ahora, para ir concluyendo, le voy a dar consejos sabios que nos pueden ayudar para ser buenos administradores, para ser buenos mayordomos, para ser buenos gerentes. Tenga usted un plan de ahorro. No se coma todo lo que usted se gana. Eso no es asando y comiendo, es comiendo y tanteando, decían las abuelas. Entonces, usualmente en mi caso, en la empresa donde yo trabajo, hay un fondo de empleados, y yo ahorro el 10% más o menos mensual por derecha. Me descuentan a ese fondo de ahorro, me descuentan el 10% de lo que yo me gano, y yo hago de cuenta que esa plata yo no la tengo. Sé que está ahí, pero yo la dejo para si hay una emergencia, si hay una necesidad, si hay un gasto, pues yo esa plata la tengo ahí guardada. Entonces tenga usted un plan de ahorros. Entonces usted dirá, no, yo no soy empleado. Hay algo que se llaman las cadenas, ¿sí han escuchado? No pirámides ni nada de esto, sino una cadena que de pronto a veces lo hacen con la familia, porque son personas responsables. Yo tengo, aparte del fondo de empleados, tengo una cadena con 4 compañeros, entonces ahorro diario 10,000 pesos. Y si ahorro 10,000 pesos diarios en un mes, ¿cuánto es? ¿300 qué? 300,000 pesos. ¿Al año cuánto es? 3,600,000 pesos. Ahorro en un año. ¿Y esa plata para qué la destino? Porque yo digo, bueno, esa plata que estoy ahorrando ahí, si vamos a final de año a vacaciones, pues ya tengo un dinero para bendecir a mi familia, para compartir con mis seres queridos y pasarla bien. ¿Sí ven? Entonces tenga usted un plan de ahorro. Ay, pastor, es que yo me gano más poquito. No importa, pues ahorre menos, pero ahorre, haga el esfuerzo, no se coma usted todo. Yo le voy a ser franco, si a mí hace 20 años me hubieran hablado de un tema como estos, créanme que estaría mucho mejor. Pero yo se lo estoy diciendo a usted porque quiero que usted tenga una mejor calidad de vida, que usted sea un buen administrador, entonces tenga un plan de ahorros. Mi hija es muy ahorrativa. Estos días, como mi hija está de vacaciones, entonces me dijo, papi, te voy a ayudar. Pero se levanta a las 4, pues a las 4 de la mañana ya está lista, porque yo tengo que salir por tarde a las 4:10 y ella se levanta a las 3:30 y ya se va a trabajar conmigo.
Y aparte de eso, pues le estoy enseñando a conducir. Y yo le pago su día porque el obrero tiene su salario, porque eso sí me cobra. Pero ella, ¿qué hace con su dinero? ¿Qué hace con su dinero? Que lo está ahorrando. Entonces le estoy enseñando un principio bíblico a mi hija. Proverbios 22 dice: instruye al niño en su camino, y instruirlo es por medio de la palabra, pero también le estoy enseñando un principio de mayordomía, de que ahorre, de que valore, de que sepa que obviamente el papá tiene que levantarse todos los días a las 4 de la mañana. Entonces ella va a aprender a valorar. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, enseñarles principios bíblicos de mayordomía. Otras personas que de pronto las cesantías, ¿cuántos tienen cesantías? Entonces usted ahorre las cesantías al año. Las cesantías corresponde a un mes del salario que le van a dar en el mes de, creo que es en el mes de marzo, que dan las cesantías, se las consignan. Entonces usted tiene, si usted se gana 1.300.000, que está al mínimo, 1.340.000, usted en un año de cesantías, ¿cuánto le van a dar? 1.340.000 pesos. Usted las guarda ahí, no es que los va a sacar y no va a ir a malgastar ahí el dinero, no, usted los guarda y los tiene. Pues usualmente las cesantías son para arreglos de la casa o para cuando usted va a solicitar un crédito de vivienda. Entonces haga cuenta que usted esa plata no la tiene. Y usted lleva 5 años en la empresa, 10 años, y usted ¿cuánta platica va a tener ahí? La tiene usted ahorradita ahí, quietica, no se la malgaste. Entonces, obviamente tenga ese plan de ahorro. ¿Cuántos no tienen vivienda propia? Yo, pastor, ahorita el Fondo Nacional del Ahorro, y no es que ellos estén pautando ni nos estén dando aquí nada, pero el Fondo Nacional del Ahorro, sin usted tener cesantías, porque antes sí tenía usted que estar afiliado a un fondo de cesantías, ahorita no. Ahorita cualquier persona independiente va y se inscribe al Fondo Nacional del Ahorro y ahorra mínimo 130.000 pesos, que es el 10% de lo que se gana. O sea, usted puede ahorrar 130.000 pesos y usted los ahorra lo mismo durante un año. ¿Y en un año cuánto va a tener? ¿Y qué pasa? Que usted usted pasa el año, tiene antigüedad, y si hay un proyecto de vivienda del gobierno, usted puede aplicar obviamente pues los subsidios que da el gobierno más lo que le vaya a prestar el Fondo Nacional del Ahorro. Y obviamente como es del gobierno, pues es un interés mucho más bajo. ¿Sí ve? Es una forma muy fácil. Aunque obviamente la Biblia habla de no meternos en deudas, que ya lo vamos a mirar. Esto es una deuda que realmente un cristiano pues puede acceder, porque es muy distinto usted ir a pagar arriendo a ir a pagar usted una cuota. Y usted dirá: pastor, pero es que pagar 20 años, 30 años un crédito hipotecario, pues usted poco a poco está viviendo ahí, está usufructuando y está pagando su vivienda. Según las estadísticas, en los años anteriores se ha perdido una cantidad de plata porque las personas no han accedido a los subsidios que da el gobierno. Entonces, si usted no tiene ningún ahorro de estos, por lo menos vaya al Fondo Nacional. Con mi otro hijo, el hijo mayor, hace un mes que fui y le dije: hijo, ya tienes 28 años, a ver, póngase pilas, porque sí, no es que lo estemos echando y nada de eso, pero haga un ahorrito para su casa. Y él como que me fui con él, mi esposa es testigo, me fui con mi hijo al Fondo Nacional del Ahorro y le hice meterse en un ahorro de 300.000 pesos mensuales, porque él tiene la capacidad. Y le di la primera cuota. O sea, ¿cuánto le di? 300.000, para que se animara. Y aparte de eso le dije: hijo, para que no le quede pesado, le voy a dar 100 mensual. O sea que usted pone 200 y yo le voy a dar 100. En un año, ¿cuánto va a tener? 3.600.000 pesos. ¿Sí ve? Y ya se va a motivar. Entonces eso tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un ahorro. Hágalo como en la capacidad, en la proporción que usted pueda. No ahorre monedas. La verdad, eso de ahorrar monedas a mí pues hay personas que les sirve, pero ahorre billeticos. Si usted no tiene ningún fondo de estos o ninguna cadena o cesantías, pues usted vaya guardando un billetico para ahí, ¿cierto? No se lo malgaste. Que me sobró la quincena, me sobraron 50, pues guarde esos 50 por allá, guárdelos. Y créame que eso lo va a volver a usted un buen administrador. Y usted se va a incentivar porque dice: oiga, ya tengo 500, ahora tengo 1.000.000 de pesos, oiga, ya tengo 2 millones de... ¿Y usted qué pasa? Que se va a incentivar y guárdelos. De pronto le van a servir más adelante para un negocio, para alguna ocasión especial o para una emergencia que se pueda presentar. En el tiempo de la pandemia, yo no trabajaba donde trabajo actualmente, trabajaba en otra empresa, pero yo tenía mis cesantías. ¿Y qué hice con las cesantías? Que yo las retiré y hice un mercado. Eso, el cuarto de mi hijo parecía un supermercado. Eso, los arromes de papel higiénico, compré un bulto de arroz, aceite, eso teníamos. Y gracias al Señor y gracias al ahorro que teníamos, en la pandemia no nos faltó absolutamente nada.
porque fui un buen administrador de los recursos. ¿Y si ve que me sirvieron los recursos que tenía guardados para pasar el tiempo de la pandemia? Porque lamentablemente el tiempo de la pandemia, si yo pregunto, hubo unos que la vieron durísima, la vieron grave. ¿Por qué? Porque posiblemente no estaban previendo. Entonces uno debe prever a futuro. Entonces no se malgaste todo, no se coma todo, listo, pague sus servicios, pague sus deudas, pero guarde algo poquito. Proverbios 22:7. Y bueno, permítame antes de Proverbios 22:7, entonces los ahorros. Sí, Proverbios 22:7. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Se ha sacado usted prestado alguna vez? Siguiente imagen. Yo cuando era muy niño, ¿cuánto recuerdan esta imagen? Esa imagen yo creo que es más vieja que Matusalén. Está esa imagen. Y yo recuerdo que yo era niño y un tío mío tenía una tienda de abarrotes, y él tenía un cuadro con esta imagen. Y esa imagen muestra dos personas. Uno que está fracasado, que dice yo vendí a crédito, otros dicen yo compré a crédito, y la otra imagen del hombre gordito y ahí echando como bueno dice yo compré al contado o yo vendí al contado. Entonces esas dos imágenes le muestran a uno la realidad de la vida. Entonces cuando es una persona que está comprando a crédito, que usa tarjetas de crédito, mire, yo les recomiendo, como decía Pablo, os ruego, hermanos, no tengan tarjetas de crédito. Si usted la tiene y usted de pronto sabe usarla, hágalo, pero yo en lo posible no le recomiendo una tarjeta de crédito. Porque ¿qué pasa? Tú te ganas un salario mínimo, que está en 1.300.000, y dice, y tengo un cupo de 5 millones, me aprobaron 5 millones en el banco, vaya gásteselos, y vaya páguelos. ¿Sabe que eso se le va a volver lo que decía el versículo? Volvíate atrás. Va a pasar lo que dice el versículo, que el que saca prestado es siervo del que presta. Y usted se va a volver esclavo de esa deuda. Y obviamente, ¿qué pasa en las tarjetas de crédito? Que ahí hay mucha fascinación. Usted va a Falabella y todo artículo, si usted lo compra con tarjeta de crédito, ¿qué pasa? Que es más barato. ¿Sí pasa? Dice, con tarjeta de crédito cuesta tanto y de contado cuesta tanto. Entonces usted pasemos la tarjetica y pásela. ¿Cuántas cuotas? A 12 cuotas, a 24 cuotas. Pues haga la cuenta cuánto le va a salir ese artículo. Yo nunca he tenido, bueno, sí tuve una vez una tarjeta de crédito, pero nunca la usé. Me llegó una tarjeta de crédito porque me llamaban y bueno, allá fueron a la casa y tenía la bendita tarjeta de crédito. Y estuvo guardada ahí como un par de meses. Y un día se me dañó la batería de mi carro y no tenía el momento para comprarla. Entonces yo le dije a mi esposa, oiga, pues echemos mano a la tarjeta de crédito. Y saqué la tarjeta de crédito y me fui a comprar la batería. Y llegué a un almacén y le dije, sí, esa batería sí valía como 250.000 pesos. Y cuando fui a pasar la tarjeta, la persona me dijo, esa tarjeta es de Colpatria y automáticamente esas tarjetas se le difiere a 12 cuotas como mínimo. Y entonces yo hice la cuenta, saqué mi calculadora, ¿de cuánto quedan las cuotas de tanto? Y dije, no, pero esa batería me sale pago como el doble del valor. Dije, no, eso no sirve. Entonces yo le dije al no, eso no me sirve. No compro la batería, prefiero que el cheche quede ahí varado otros días, pero no. Y me fui llamé al banco y le dije, por favor, quiero cancelar esa tarjeta porque eso me parece una estafa. ¿Cómo se les ocurre que yo voy a comprar una tarjeta y quería comprarla a una cuota y me dicen que a 12 cuotas? Le dije, no. Y rompí esa tarjeta y cancelé esa vaina. Entonces en lo posible no tenga usted tarjetas de crédito, porque usted va a terminar en problemas y ellos le cobran intereses de usura. Siguiente imagen, ya teníamos, listo. Entonces esa imagen representa realmente la realidad del presente. Ahora bien, si usted compra a crédito, pues que no sea con intereses de usura, pero usualmente comprar a crédito trae unos intereses. El crédito hipotecario, pues es un crédito que obviamente tiene intereses, pero obviamente digamos que se equilibra con el tema del pagar arriendo. Proverbios 28:8. Vamos a darnos cuenta que la Biblia está en contra de la usura. ¿Qué es la usura? Intereses extralimitados, intereses altos. Entonces sí ve que la Biblia sí nos habla de finanzas, sí nos habla de cuidar realmente nosotros nuestra economía. Proverbios 28:8 dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Es decir, que los bienes injustamente obtenidos por la usura para nada aprovechan y finalmente pues vuelven a los pobres. Es lo que quiere decir este versículo. Entonces la Biblia está en contra de la usura, en contra de estos créditos elevados. Ezequiel 18:13
Dice, prestare a interés y tomare usura. Dice, ¿vivirá este? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. O sea que en el Antiguo Testamento vemos que los que prestaban con interés y tomando usura, prácticamente eso era una maldición. Préstamos gota a gota. ¿Cuántos han escuchado eso? Los pagadiarios. Lamentablemente, y vuelvo a poner el ejemplo de personas, hubo un tiempo una familia que nos estuvo acompañando y resulta que la señora ya tenía el hábito de tener gota a gotas y le debía a Raimundo a todo el mundo. Y yo una vez fui a su negocio, ella tiene un negocio acá en Fontibón, y yo fui a su negocio, y el momento que yo estuve ahí como unos 30 minutos haciendo la visita ahí a la hermana, ¿sabe cuántos gota a gota le llegaron? Como unos 3. Y ella le dio pena y llamó al gota a gota por allá a un lado y diciendo, el pastor es como, eso es como bobo, yo lo voy a engañar. Y llamó por allá al gota a gota y por allá le dio el dinero. Y al rato llegó otro, y no sabía Dios cuando llegó otro. Y esa señora metida con gota a gotas, le hablamos en amor, le dijimos, hermana, no haga eso, eso trae maldición, eso trae ruina. Los préstamos gota a gota, eso trae desesperanza, trae pobreza, trae aflicción al espíritu y a la carne. Entonces, si jamás, yo le sugiero, le recomiendo, le imploro, hermanos, jamás, por más que sea la necesidad que usted tenga, jamás se va a usted meter en un gota a gota, porque eso lo va a llevar a la ruina. A la ruina, a la tumba. Y en mi caso, un caso muy cercano, que es mi madre, y mi esposa sabe, mi madre muchos años fue muy trabajadora, tenía sus negocios, pero mi mamá tenía un problema, era que le sacaba plata a los gota a gota y sacaba un préstamo para pagarle al otro, y sacaba otro gota a gota para pagarle al otro, y mi madre finalmente se quebró su negocio completamente. Y yo, madre, pero mire, madre, pero es que no haga eso, no se meta en eso. ¿Y sabe cuál era la excusa? Es que como nadie me presta, es que como ustedes no me prestan, hijos. Y mi mamá debía las cuotas de la casa, empeñada. Una vez me enteré que los gota a gota fue y la trataron súper mal, porque esa gente son atrevidos, son unos gamines completos. Entonces, por favor, no se meta en préstamos gota a gota. El día que usted se meta en un préstamo gota a gota y yo me entere, le voy a jalar las orejas fuertemente. Como su pastor y su amigo, le voy a exhortar fuertemente, porque por favor no haga eso. Compras innecesarias, otro consejo. Ahorita en la Copa América, las estadísticas que fue que se incrementó la venta de televisores, de Smart TV, de televisores inteligentes, porque la gente se endeuda. ¿Y cómo lo hicieron? Apunta el tarjetazo y van y se compran su televisor para ver la Copa América. No hagan eso. O sea, vuelvo y digo, si usted tiene la capacidad de pronto comprar un artículo, pues hágalo. Pero si usted no tiene la capacidad, preferiblemente no lo haga. Mire la Copa América en el televisor del vecino, en el internet, qué sé yo, pero no haga eso, porque obviamente todo eso trae es obviamente seducción para que las personas se metan en más deudas. Como le decía, también otro consejo: enseñe a sus hijos principios de mayordomía, cuidar, ahorrar. Ahorita nosotros en Bogotá estamos en el cuidado ¿de qué? Del agua, porque es un recurso que se acaba, que si no lo utilizamos bien se tiende a agotar. Entonces ahora, como buenos mayordomos, ¿qué le decimos a las hijas, a las niñas? Por favor, no se demore tanto en el baño. Por favor, cierre la ducha mientras que se cepilla, mientras que se pasa el jabón. Debemos aprender a ser cuidadosos. Y obviamente, claro, a pesar de todo, llegó ahorita el recibo del agua y nosotros sí podemos ver que hubo una disminución. Y así tengamos la capacidad de pagar, porque alguna, yo puedo pagar. No, es que no se trata de que usted pueda pagar, sino que seamos conscientes de que es un recurso. Entonces, cuidemos, seamos buenos administradores con los recursos públicos. Apague la luz. Yo soy uno de los que salgo del cuarto y pues procuro apagar la luz, porque no voy a estar ahí. Si entro al baño, apague la luz. Seamos cuidadosos y enséñele esos principios de mayordomía a sus hijos. Otro consejo: los juegos de azar. ¿Cuántos conocen cristianos que se meten en juegos de azar? Los casinos, la lotería, el chance, eso se llama ludopatía. ¿Saben qué es la ludopatía? Mi hija que estudia psicología sabe que la ludopatía es la adicción patológica a los juegos de azar. ¿Sí conoce personas que son adictas a eso? Y el adicto a los juegos de azar, ¿qué pasa? Que va y empeña sus cosas para ir a meterse en los juegos de azar. Entonces, por favor, tampoco haga eso. Porque alguno dirá: pastor, tranquilo, que si yo me gano el baloto, le voy a ayudar para comprar unas sillas para la iglesia. No, mejor no lo haga.
pero no compre lotería, porque eso es un engaño, eso es una mentira. ¿Cuántas veces algunos aquí que se ha ganado la lotería? Ninguno, ni chance, ni nada de eso. Y vamos concluyendo la enseñanza del día de hoy. Hasta este momento, ¿cuántos hemos sido edificados con estos mensajes? Y si usted quiere ser bendecido, póngalos por obra lo que hemos estudiado hace 8 días y el día de hoy. Romanos 13:7, que fue unas citas bíblicas que yo les envié estos días. ¿Sí se ha fijado que yo a veces cojo y le envío citas bíblicas de un tema relacionados? Pues es porque yo voy a predicar de ese tema. Entonces, cuando usted sepa que yo empiezo a enviar citas bíblicas, por ejemplo, la familia, de la esposa a los hijos, es porque voy a predicar de la familia. Una estrategia. Entonces, de la semana pasada yo les estuve enviando estos versículos en la palabra diaria que les envío. Romanos 13:7, para ir concluyendo. Dice: pagad a todos lo que debéis. ¿Quién nos enseña la Biblia? Que tenemos que pagar las deudas. Así que no se ponga bravo cuando le cobren. Si usted sacó prestado, pues pague, hermano. No se ponga bravo. No mande a su hijo a decir, dígale que no estoy, porque un buen cristiano paga lo que debe, y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma: paguen a todo lo que deben. Se metió en una deuda, pague. Dice: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto. Tenemos que pagar los impuestos. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces usted paga su impuesto predial a tiempo, paga su impuesto vehicular si tiene su carro, su impuesto, las motos no pagan impuesto, pero usted debe pagar su impuesto. Al que respeto, respeto; al que honra, honra. Entonces Pablo ordena a los creyentes a ser buenos administradores y pagar a tiempo todos los compromisos financieros. Ahora la pregunta es: ¿somos coherentes y somos responsables con las deudas? Apliquemos principios bíblicos de mayordomía. Y si no quiere que le cobren, ¿qué tiene que hacer? Pues no saque prestado. Si a usted no le gusta que le cobren, pues no saque prestado. Preferiblemente, otro consejo: procure comprar de contado. A mí me gusta comprar de contado, y de pronto sí tenga que posponer la compra, pero cuando yo voy a hacer una compra la hago de contado, y compro de contado. ¿Y sabe qué pasa? Que duermo tranquilo, porque no estoy pensando que nadie me está golpeando ni me va a cobrar interés ni nada de eso, sino procuro comprar las cosas de contado, y no a crédito, y no fiado, y nada de eso, porque vamos a tener un inconveniente. Y alguien dirá: ay, pastor, pues usted habla así porque es que usted tiene buen trabajo. Y pastor, pues así cualquiera, eso es fácil. Pero yo se lo digo porque en otro tiempo tal vez tuvimos situaciones, pero hemos aprendido los principios bíblicos de mayordomía a través de la palabra de Dios. Génesis 39:3, nos quedan unos pocos versículos de esta enseñanza. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor hacía prosperar en su mano. Está hablando de José, obviamente, que dice que ellos vieron que todo lo que hacía José prosperaba. De las escrituras nos muestran que José era un excelente administrador, era un buen mayordomo, y esto era notorio a todos los que estaban en su alrededor. Ahora bien, nosotros debemos ser buenos administradores, buenos gerentes, buenos mayordomos. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿un administrador qué es? Un mayordomo. Usted es un administrador, usted es un mayordomo. Entonces Pablo le hace un llamado a los cristianos para que seamos fieles en cada área de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Así que la Biblia, como manual de vida, nos da buenos y útiles consejos de mayordomía. Eres buen administrador: cómo manejas tu tiempo, cómo manejas tus recursos. Proverbios 10:2, la última cita bíblica del día de hoy. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero mal habido, producto de actos ilícitos, tales como la corrupción, tales como el hurto, las estafas, entre otros, dice la Biblia que no hay allí bendición, y que a la larga será de aflicción. Así que trabajemos honestamente con nuestras manos, esforzadamente, para que podamos disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo. Si tú eres un buen mayordomo, créeme que vas a poder disfrutar el fruto de tu esfuerzo. Como yo le decía, yo tengo mi plan de ahorro, tengo mis metas. La Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Tenga una visión, tenga una meta clara, más que todo para los jóvenes. Sepan para dónde van. Una visión clara. Propóngase y diga usted a dónde se quiere ver usted en un año.
¿O a dónde se quiere ver en 5 años? Pero si usted no tiene una visión, ¿qué pasa? Que en los 5 años va a estar igual o peor de la situación que está hoy. Y se supone que nosotros debemos ir hacia adelante. Entonces, que usted se pueda visualizar, tener un proyecto de vida, vuelvo y digo, más que todo para los jóvenes, estudiar, tener su ahorro, un día poder apoyar a sus padres y ser útiles a la sociedad. Pero todo requiere un esfuerzo, y aplique estos principios que yo le estoy dando. Eso es para todos, para los pequeños, grandes, chicos, para los que pastoreamos, para los que no. Aplique principios de mayordomía, de buena administración. Entonces, ¿sí entiende por qué el domingo pasado comencé la predicación diciéndole que cuántos eran administradores? Porque cada uno de nosotros es un administrador. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo manejas tu familia? ¿Cómo manejas tus hijos? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Espero que estos 2 mensajes de principios bíblicos de mayordomía no diga, ay, tan chévere que estuvo, no. Póngalos por obra, aplícalos en su vida y créanme que van a ser de gran bendición. Mis amados, pónganse sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento al Señor. Hoy tenemos la cena del Señor. Padre precioso, Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Dios. Permítenos, Señor, ser buenos administradores, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos hecho mal las cosas, si de pronto no hemos provisto para nuestra casa, si te hemos fallado, Dios, perdónanos, ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Oramos por los hermanos que tienen necesidad, que tal vez no tienen un trabajo, Señor, para que tú les proveas y para que abras puertas de bendición, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Te damos gracias por esta iglesia, por esta congregación. Permítenos, Señor, ser buenos administradores. Permítenos ser ejemplo, Señor, a los hermanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.